Annapolis, Maryland, mayo de 1945. El doctor Robert Goddard permanecía inmóvil en el almacén del laboratorio naval, observando el objeto frente a él, el físico enfermo, cuya voz se había reducido ya a un susurro ronco por el cáncer de garganta que lo mataría en pocos meses. Pasó los dedos por la fría superficie de aluminio del cohete alemán BB-2. Durante 20 años había sido la única voz en favor de la cohetería en Estados Unidos, construyendo cohetes de combustible líquido con presupuestos mínimos, mientras el gobierno ignoraba sus súplicas de apoyo. Ahora, en ese almacén débilmente iluminado, rodeado de oficiales de artillería del ejército y de ingenieros navales, Goddard se enfrentaba a una verdad que perseguiría a la ciencia aeroespacial estadounidense durante la siguiente década. Los alemanes no solo habían construido un cohete, habían construido toda una revolución industrial en el campo de la cohetería, y Estados Unidos había estado dormido en la plataforma de lanzamiento. Lo que Goddard no sabía, mientras rodeaba aquel misil de 14 metros, era que ese examen revelaría un abismo tecnológico tan grande que los científicos estadounidenses pasarían los siguientes 15 años intentando cerrarlo desesperadamente. El B-2 no solo estaba por delante de las capacidades norteamericanas, representaba tecnologías que ni siquiera existían en Estados Unidos, soluciones de ingeniería para problemas que los científicos estadounidenses aún no habían identificado y una precisión de fabricación que las fábricas norteamericanas no podían igualar. El cohete que reposaba en aquel almacén era la prueba de que, mientras Estados Unidos tenía a Robert Goddard, Alemania tenía Peenemünde, un vasto complejo de investigación con miles de científicos, financiación ilimitada y 7 años de ventaja en el desarrollo de cohetes armamentísticos que cambiarían el futuro de la guerra y de la exploración espacial. La historia de cómo Estados Unidos descubrió que estaba años por detrás en tecnología de cohetes no comenzó en 1945, sino en abril, cuando las fuerzas estadounidenses que avanzaban por Alemania se toparon con algo que cambiaría el curso de la historia humana. 11 de abril de 1945. Montañas de Harz, Alemania. Soldados de la Tercera División Blindada de Estados Unidos descendieron al complejo subterráneo Mittelberg, cerca de Nordhausen, esperando encontrar otra fábrica de armas alemana. Lo que hallaron en su lugar fue una operación industrial de una escala que desafiaba la comprensión. Túneles excavados profundamente en las montañas se extendían por kilómetros. Las líneas de producción contenían cohetes B-2 parcialmente ensamblados en distintas etapas de fabricación. Componentes llenaban almacenes, documentos técnicos se apilaban en las habitaciones, y por todas partes había evidencia de trabajo forzado. Prisioneros demacrados del campo de concentración de Mittelbau-Dora, algunos apenas vivos, esclavizados para construir las armas de venganza de Hitler. El mayor James Hamill, del Departamento de Artillería, recorrió aquellos túneles con una incredulidad creciente. Los alemanes habían estado produciendo misiles B-2 a un ritmo de 600 por mes. Cada cohete requería 50.000 piezas individuales. El mecanizado de precisión, el control de calidad, la logística para mover los componentes a través de aquellas líneas de producción subterránea representaban un logro industrial que parecía imposible para una nación al borde de la derrota. Pero Hamill comprendía algo que los soldados de infantería no. Aquello no eran solo armas. Era la llave del futuro. La zona de ocupación soviética comenzaría en cuestión de semanas. Todo lo que había en esas instalaciones, cada documento, cada componente, cada cohete, caería en manos de Stalin, a menos que los estadounidenses se movieran rápido. En cuestión de horas, el coronel Holgar Toftoy recibió órdenes urgentes desde Washington. Consigan los cohetes, consigan los documentos, sáquenlos antes de que lleguen los soviéticos. Lo que siguió fue la misión especial BB-2, una de las operaciones de inteligencia más críticas de los últimos días de la guerra. Las tropas estadounidenses trabajaron sin descanso cargando vagones de tren, 341 vagones llenos de componentes del VB-2, suficiente material para construir aproximadamente 100 cohetes completos. Documentos técnicos que pesaban toneladas, todo ello corriendo contra el tiempo hacia el puerto de Amberes, donde barcos Liberty esperaban para llevar el preciado botín capturado a través del Atlántico. A finales de mayo,
Los primeros componentes llegaron al campo de pruebas de White Sands, en el desierto de Tularosa, Nuevo México. Los ingenieros del ejército comenzaron a catalogar lo capturado, y con cada caja abierta, con cada plano examinado, la magnitud de los logros alemanes se volvía más clara y perturbadora. El cohete UM-2, designado Agregado 4 por sus creadores, medía 14 metros y pesaba casi 13 toneladas al lanzamiento. Podía transportar una ojiva de 1 tonelada a más de 300 kilómetros con una precisión razonable. Pero esas especificaciones básicas, por impresionantes que fueran, contaban solo una parte de la historia. La verdadera revelación llegó cuando los ingenieros estadounidenses comenzaron a desarmar el cohete para entender cómo funcionaba. El motor se encontraba en la base. Una cámara de combustión masiva capaz de producir 27 toneladas de empuje. Para los ingenieros estadounidenses familiarizados con el trabajo de Goddard, esa cifra era asombrosa. El motor más grande de Goddard había alcanzado 450 kilogramos de empuje tras años de experimentación. Los alemanes habían creado un motor 60 veces más potente y lo estaban produciendo en masa. El doctor Theodor von Karman, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Caltech, fue uno de los primeros científicos estadounidenses en examinar el B-2 en detalle. Su equipo había estado desarrollando tecnología de cohetes para el ejército desde 1942, trabajando en lo que se convertiría en el misil corporal. Cuando von Karman vio el sistema de propulsión del B-2, su reacción fue directa. Estamos al menos 7 años por detrás. El sistema de propulsión representaba múltiples avances tecnológicos. La cámara de combustión usaba un diseño de doble pared. El combustible alcohólico fluía a través de la cubierta exterior antes de entrar en la cámara, enfriando las paredes y precalentando el combustible. Este sistema de enfriamiento regenerativo resolvía uno de los mayores problemas de la cohetería: evitar que la cámara se derritiera bajo las temperaturas extremas de combustión, que alcanzaban los 2800 grados Celsius. Pero fue la bomba turbo lo que realmente sorprendió a los ingenieros estadounidenses. En el corazón de cada B-2 había una turbina de vapor que giraba a 4000 revoluciones por minuto, impulsando bombas centrífugas que forzaban el combustible y el oxígeno líquido hacia la cámara de combustión a razón de 125 litros por segundo. La turbina generaba 600 caballos de fuerza y debía manejar oxígeno líquido criogénico a menos 182 grados Celsius, a presiones que destruirían cualquier bomba convencional. Los ingenieros estadounidenses observaron este dispositivo con una mezcla de admiración y desesperación. La bomba turbo representaba 7 años de desarrollo alemán, incorporando metalurgia, mecanizado de precisión y soluciones de ingeniería inexistentes en la industria estadounidense. Las palas de la turbina estaban forjadas en aleaciones de níquel y cromo, capaces de resistir tanto temperaturas extremas como fuerzas de rotación que destrozarían materiales inferiores. Las bombas tenían sellos especiales que impedían fugas de oxígeno líquido mientras giraban a velocidades en las que cualquier desequilibrio causaría una falla catastrófica. El teniente comandante Robert Truax, un ingeniero naval que examinó el sistema de propulsión del B-2, escribió en su informe: la bomba turbo alemana no está simplemente por delante de la tecnología estadounidense. Es una tecnología que no poseemos. Construir un duplicado requeriría desarrollar nuevas aleaciones, nuevas técnicas de fundición y nuevos procesos de fabricación. Estimamos 18 meses como mínimo para crear un solo prototipo funcional, suponiendo financiación ilimitada y acceso a materiales que actualmente no existen debido a la escasez de posguerra. Luego vino el sistema de guía, y con él, otra revelación sobre lo lejos que Estados Unidos había quedado atrás. El B-2 usaba una computadora analógica llamada Misch-Gerät, desarrollada por Helmut Hölzer, que integraba datos de giróscopos y acelerómetros para controlar el vuelo del cohete. 2 giróscopos libres, uno para el cabeceo y otro para el balanceo y la guiñada, medían constantemente la orientación del cohete. Un acelerómetro giroscópico integrador pendular, el primero de su tipo, medía la aceleración y la integraba en el tiempo para calcular la velocidad. Cuando el cohete alcanzaba su velocidad programada,
generalmente alrededor de 5.600 kilómetros por hora, el sistema de guía apagaba el motor. La sofisticación de este sistema dejó atónitos a los ingenieros estadounidenses. Los giroscopios fueron fabricados por Chrysler con una precisión que las empresas estadounidenses no podían igualar. El computador analógico procesaba múltiples entradas en tiempo real, enviando señales a 8 superficies de control, 4 timones externos en las aletas de cola y 4 aletas de grafito situadas en el chorro de escape del cohete. Estas aletas, colocadas directamente en el flujo del chorro a temperaturas superiores a 5000 grados, estaban hechas de grafito capaz de resistir el calor mientras proporcionaba control direccional durante los primeros 60 segundos críticos de vuelo. El Dr. Charles Stark Draper del MIT, el principal experto estadounidense en sistemas de guía, examinó los controles del BB-2 con respeto profesional. Draper había pasado años desarrollando instrumentos giroscópicos para aviones y submarinos. Cuando vio el sistema alemán, reconoció de inmediato innovaciones que su laboratorio ni siquiera había concebido. Han resuelto el problema de la integración, anotó Draper en su evaluación técnica. Han creado un acelerómetro que no solo mide la fuerza, sino que calcula la velocidad integrando la aceleración en el tiempo. Este es el primer sistema de control activo completamente electrónico jamás implementado en un vehículo. Es, esencialmente, un sistema fly-by-wire, décadas por delante de cualquier cosa en la aviación. Pero tal vez nada reveló más claramente la brecha tecnológica que la calidad de la fabricación. Los ingenieros estadounidenses que examinaron los componentes del BB-2 encontraron una mecanización de precisión que superaba los estándares comerciales en tiempos de paz. Las soldaduras eran perfectas. Las tolerancias se medían en milésimas de pulgada. Los componentes sometidos a alto estrés estaban sobredimensionados con márgenes de seguridad que los diseñadores estadounidenses, limitados por la escasez de materiales, nunca habrían especificado. Un oficial de artillería del ejército, al examinar el conjunto de la turbobomba, observó: cada componente parece diseñado para sobrevivir a los peores escenarios. Los alemanes construyeron pensando en la fiabilidad bajo condiciones de combate. Las líneas de combustible incluyen redundancia que nosotros consideraríamos derroche. El sistema eléctrico tiene más disyuntores de los necesarios. La estructura es más pesada de lo que requerirían los cálculos de peso óptimo. Esto es ingeniería de una nación con recursos para hacer las cosas bien, no de una nación que improvisa para hacerlas baratas. El sistema eléctrico por sí solo representaba una sofisticación más allá de la práctica estadounidense. El B-2 utilizaba una arquitectura de 24 voltios con generadores impulsados tanto por la turbobomba principal como por una turbina auxiliar. Los cohetes estadounidenses, cuando usaban sistemas eléctricos, empleaban diseños de 12 voltios con un solo generador. El arnés eléctrico del BD-2 contenía 8 millas de cableado, cuidadosamente enrutado, agrupado y protegido. El sistema incluía válvulas motorizadas, alimentación para los giroscopios, sistemas de encendido y equipos de telemetría capaces de transmitir datos de vuelo en tiempo real. Cuando Robert Goddard examinó el BB-2 aquella tarde de mayo en Annapolis, vio inmediatamente que muchas de sus características se asemejaban a su propio trabajo. Oxígeno líquido y alcohol como propulsantes, bombas centrífugas impulsadas por turbina, estabilización giroscópica y aletas de dirección en el chorro. En una carta a su mecenas, Harry Guggenheim, Goddard escribió con amargura apenas disimulada: «Los alemanes han usado mis patentes. Han tomado los conceptos que desarrollé y los construyeron a una escala que yo nunca pude alcanzar. El B-2 es lo que mis cohetes podrían haber sido si alguien en Estados Unidos me hubiera escuchado». Pero Goddard, a pesar de su brillantez, no comprendió la diferencia crucial que otros ingenieros estadounidenses captaron de inmediato. Los alemanes no habían robado tecnología estadounidense. Habían desarrollado un programa de cohetes completamente independiente que para 1945 superaba las capacidades americanas por casi una década. El trabajo teórico de Hermann Oberth en Alemania corría paralelo al de Goddard. El equipo de Werner von Braun en Peenemünde había comenzado experimentos con cohetes de combustible líquido en 1932, basándose en su propia tradición de investigación.
Para 1934, su cohete A-2 ya había superado la mayor altitud alcanzada por Goddard. El programa alemán tenía financiación estatal, prioridad militar, acceso a las mejores universidades técnicas de Alemania y el trabajo de miles de científicos e ingenieros de todas las disciplinas. La altitud máxima de Goddard fue de 9.000 pies, alcanzada en 1937. El A-4 alcanzaba rutinariamente 50 millas de altitud, cruzando el límite del espacio antes de caer sobre su objetivo a 200 millas de distancia. El motor más potente de Goddard producía 985 libras de empuje. El motor del B-2 generaba 60.000 libras. Goddard trabajaba con un pequeño grupo de asistentes en el desierto de Nuevo México, financiado por la Fundación Guggenheim y con la indiferencia del ejército estadounidense. Los alemanes trabajaban en Peenemünde, una instalación enorme que consumía recursos equivalentes al proyecto Manhattan estadounidense. La comparación no era entre la tecnología alemana y la americana, sino entre un físico brillante trabajando prácticamente solo y todo el aparato industrial y científico de una nación enfocado en el desarrollo de cohetes como prioridad militar. Para junio de 1945, mientras los ingenieros estadounidenses continuaban examinando los B-2 capturados, surgió un consenso en los informes clasificados que circulaban por el Departamento de Guerra. Estados Unidos enfrentaba una vulnerabilidad estratégica crítica. La tecnología de cohetes definiría la guerra futura. Los alemanes habían demostrado que los misiles balísticos podían alcanzar objetivos a cientos de millas sin posibilidad de defensa. La Unión Soviética había capturado Peenemünde, las instalaciones de producción del B-2 y a miles de técnicos alemanes en cohetería. A menos que Estados Unidos actuara con decisión, el mundo de la posguerra encontraría a la nación rezagada en la tecnología militar más importante de la nueva era. Esta evaluación condujo directamente a la Operación Paperclip, una de las decisiones más controvertidas del período posterior a la guerra. En septiembre de 1945, Werner von Braun y 126 científicos alemanes de cohetes llegaron a Fort Bliss, Texas, bajo custodia militar. Estos hombres habían construido las armas de venganza de Hitler. Muchos habían utilizado mano de obra esclava de campos de concentración. Sus cohetes habían aterrorizado Londres y Amberes, pero poseían conocimientos que Estados Unidos necesitaba desesperadamente. La complejidad moral de esta decisión perturbó a muchos estadounidenses. Eran científicos nazis, algunos con rangos en las SS, responsables de armas que habían cobrado miles de vidas civiles. Los prisioneros que construyeron los V-2 en Mittelberg murieron en mayor número que las víctimas de los propios cohetes, trabajando hasta la extenuación en fábricas subterráneas. Sin embargo, la Guerra Fría estaba comenzando, y la Unión Soviética ya había empezado a reconstruir el programa alemán de cohetes bajo Helmut Gröttrup, capturando su propio grupo de ingenieros alemanes. En el campo de pruebas de White Sands, comenzó el trabajo de ensamblar los V-2 capturados para lanzamientos experimentales. La primera prueba estática de encendido se realizó el 15 de marzo de 1946. El primer lanzamiento siguió el 16 de abril. A las 2:47 de la tarde, el cohete alemán reconstruido despegó desde el desierto de Nuevo México. El sistema de guía falló casi de inmediato. Una aleta se desprendió. El cohete alcanzó solo 5,5 kilómetros de altitud antes de estrellarse. Fue una demostración humillante de que, incluso con cohetes y científicos alemanes, Estados Unidos aún tenía mucho que aprender. El coronel Harold R. Turner, observando aquel primer lanzamiento fallido, comentó a su equipo: «Tenemos el hardware. Tenemos a los hombres que lo diseñaron, pero no tenemos la infraestructura industrial que lo construyó, ni la base de experiencia que lo desarrolló, ni el conocimiento que proviene de 6,000 lanzamientos. Los alemanes realizaron esa cantidad de pruebas y lanzamientos de combate. Nosotros estamos comenzando desde cero. Durante los años siguientes, 67 V-2 capturados fueron lanzados desde White Sands con resultados mixtos. 68% se consideraron exitosos, una tasa de fallos que habría sido catastrófica en combate. Cada lanzamiento enseñó a los ingenieros estadounidenses lecciones sobre propulsión de cohetes,
sistemas de guía, dinámica de vuelo a gran altitud y los desafíos de ingeniería de los misiles balísticos. Científicos de universidades, laboratorios militares y empresas aeroespaciales emergentes enviaron experimentos a bordo de los VB-2, instrumentos para medir radiación cósmica, cámaras para fotografiar la Tierra desde el espacio, sensores para analizar la atmósfera superior. El 24 de octubre de 1946, un B-2 llevó una cámara de 35 milímetros hasta una altitud de 105 kilómetros, capturando las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio. Las imágenes, en blanco y negro y de baja resolución, mostraban la curvatura del planeta y representaron un hito histórico. También demostraron lo que la tecnología alemana había logrado: la capacidad de enviar cargas útiles más allá de la atmósfera terrestre y recuperar datos útiles. Pero el uso de cohetes alemanes capturados nunca fue el objetivo final. Era solo un puente hacia el desarrollo de la cohetería estadounidense. En 1948, el Departamento de Artillería del Ejército seleccionó el arsenal de Redstone, en Huntsville, Alabama, como centro permanente de investigación de cohetes. Wernher von Braun y su equipo se trasladaron allí, junto con ingenieros estadounidenses, para comenzar el desarrollo de misiles basados en la tecnología del B-2, pero adaptados a las necesidades y capacidades norteamericanas. El primer cohete estadounidense importante que surgió de esta colaboración fue el Redstone, un descendiente directo del AW-2. Probado por primera vez en 1953, el Redstone incorporaba los principios del B-2, propulsantes de oxígeno líquido y alcohol, bomba turbo para la inyección de combustible, guía giroscópica, pero también añadía mejoras: mejor eficiencia de combustible, guía más confiable y procesos de fabricación estadounidenses adaptados a la producción de cohetes. A mediados de la década de 1950, la brecha tecnológica finalmente se estaba cerrando. Los ingenieros estadounidenses habían aprendido de los diseños alemanes y luego los superaron. Los misiles Júpiter, Thor y Atlas representaban tecnología de cohetes de origen completamente estadounidense, construida por empresas del país con materiales y técnicas de manufactura locales. Cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik en octubre de 1957, Estados Unidos respondió con el Explorer 1 en enero de 1958. Lanzado en un cohete Júpiter-C derivado de la tecnología Redstone, el cohete lunar Saturno V, que llevaría a los estadounidenses a la superficie de la Luna en 1969, fue diseñado por el equipo de Wernher von Braun en el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Sus motores F-1 producían 700.000 kilogramos de empuje cada uno, 25 veces más potentes que el V-2. Pero el linaje tecnológico era claro: enfriamiento regenerativo, bombas turbo para el suministro de combustible, motores montados en cardanes para dirigir el empuje, sistemas de guía sofisticados. Todos estos conceptos, probados primero en el B-2, fueron ampliados y perfeccionados hasta lograr lo que Goddard había soñado y lo que los alemanes habían hecho parecer posible. Visto desde el siglo XXI, el legado del B-2 es complejo y perturbador. Fue un arma de terror que tuvo escaso valor militar a un costo enorme en recursos y vidas. El trabajo esclavo que lo construyó representa una de las muchas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también fue el primer misil balístico práctico del mundo, el primer objeto en alcanzar el espacio y la base tecnológica de todo lo que vino después en la cohetería y la exploración espacial. Para los científicos estadounidenses que examinaron los primeros B-2 capturados en 1945, la experiencia fue humillante. Los Estados Unidos, con su vasta capacidad industrial y su talento científico, estaban años detrás de una nación a la que acababan de derrotar en la guerra. El trabajo pionero de Robert Goddard había sido ignorado por su propio gobierno, mientras que Alemania invertía miles de millones en desarrollar una tecnología similar a gran escala. La lección era clara y moldearía la política científica y militar estadounidense durante décadas. La superioridad tecnológica requiere inversión sostenida, apoyo institucional y el reconocimiento de que la brillantez individual, por extraordinaria que sea,
no puede sustituir el esfuerzo nacional organizado. Cuando la NASA inauguró el Centro Espacial Goddard, en mayo de 1959, el administrador T. Keith Glennan reconoció tanto al pionero estadounidense como la incómoda verdad que reveló su carrera. Robert Goddard soñó con cohetes que pudieran llegar a la Luna. Construyó cohetes que alcanzaron 9.000 pies. Los alemanes, trabajando de forma independiente, construyeron cohetes que alcanzaron el espacio. Hoy, el programa espacial estadounidense se construye sobre ambos legados, pero también sobre la lección de que el genio necesita apoyo, la visión requiere recursos y el liderazgo tecnológico exige compromiso nacional. Al final, el B-2 enseñó a Estados Unidos 3 lecciones fundamentales. Primero, que la tecnología de cohetes definiría el poder militar y abriría el acceso al espacio. Segundo, que el liderazgo tecnológico puede perderse por negligencia y solo puede recuperarse mediante un esfuerzo sostenido. Tercero, que en la naciente Guerra Fría, la nación que controlara las alturas del espacio y el largo alcance de los misiles balísticos tendría la ventaja estratégica. Los científicos estadounidenses que examinaron aquel primer V-2 capturado en mayo de 1945 vieron todo esto, aunque aún no pudieran expresarlo completamente. Vieron la distancia entre donde estaba América y donde necesitaba estar. Vieron el precio de ignorar a visionarios como Goddard. Vieron el futuro capturado en la maquinaria alemana, esperando ser comprendido, asimilado y finalmente superado. El almacén de Anápolis donde Robert Goddard examinó el V-2 hace mucho que desapareció. Pero el cohete que vio aquel día y la revelación tecnológica que representaba cambiaron el curso de la historia estadounidense. A partir de ese momento de reconocimiento, de comprensión de cuánto se había rezagado Estados Unidos, surgió la determinación de alcanzar a los demás, la inversión en la ciencia de los cohetes y, en última instancia, el logro que pondría huellas americanas en la Luna solo 24 años después. El BB-2 fue el arma de venganza de Alemania. Para Estados Unidos, se convirtió en algo completamente distinto. Una llamada de atención, una herramienta educativa y un desafío para hacerlo mejor. El hecho de que los estadounidenses finalmente superaran lo que los alemanes habían logrado, construyendo cohetes que llevaron seres humanos más allá de la órbita terrestre, demostró que las brechas tecnológicas pueden cerrarse, pero requiere reconocer que existen. Comprometer los recursos para cerrarlas y comprender que, en la tecnología como en la guerra, quienes no invierten en el futuro serán superados por quienes sí lo hacen. Cuando Wernher von Braun se encontraba en Cabo Cañaveral en julio de 1969, observando el lanzamiento del Apolo 11 rumbo a la Luna sobre un cohete Saturno V, reflexionó sobre el camino que iba desde Peenemünde hasta el Mar de la Tranquilidad. Siempre supimos que era posible, dijo. La física era clara incluso en los años 30. Lo que cambió no fue la ciencia, sino el compromiso. Estados Unidos en 1969 pudo hacer lo que Alemania en 1945 no pudo. Concentrar los recursos y la voluntad de toda una nación en alcanzar más allá de la Tierra. No como un arma, sino como una expresión del espíritu humano. Ese compromiso comenzó en los almacenes donde los ingenieros estadounidenses examinaron los cohetes alemanes capturados y enfrentaron una verdad incómoda. Estaban años atrás. La pregunta era si tendrían la determinación para alcanzar a los demás.